comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y les saludo esta mañana con gran entusiasmo, con todas las ganas y con mucho cariño. Hoy aquí en centralfmequilibrio.com, en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en iHeartRadio y en Spotify. Y como siempre, en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana en radio y televisión. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de quienes aquí trabajamos con gran entrega para todos ustedes y con mucho entusiasmo, estamos llegando hasta ustedes esperando tener siempre es para nosotros una aspiración y una meta, el que ustedes resultemos para ustedes lo suficientemente atractivos como para poder estar juntos de aquí y hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro de la República Mexicana. Empezamos y estoy listo aquí con un resumen, las noticias más importantes de esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, empiezo por decir que otra vez Estados Unidos está apretando. Y dice Katherine Tai que la reforma eléctrica... Katherine Tai es la representante comercial del gobierno de Washington. Dice que la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo a unos 10,000 millones de dólares de inversiones estadounidenses, la mayoría en instalaciones de energía renovable. Según esto es un reclamo del gobierno norteamericano en una carta enviada por Katherine Tai, a Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía. En esta, revelada por un medio de comunicación, dice que los proyectos energéticos estadounidenses en México enfrentan el mayor riesgo, sobre todo ante la nueva ley de la industria eléctrica que discute la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice que la cifra solamente considera empresas con capital estadounidense y por ello el costo potencial de arbitrajes internacionales e indemnizaciones se podría incrementar si se contemplan afectaciones a compañías mexicanas o europeas. Estados Unidos, está en la carta, ha tratado de ser constructivo con el gobierno de México al abordar sus preocupaciones. Sin embargo, no ha habido cambios en la política energética de México, pues las empresas estadounidenses continúan enfrentando un trato arbitrario. Como referencia, el valor de las inversiones estadounidenses en riesgo representa más de 3 veces el de las exportaciones mexicanas de aguacate a Estados Unidos y unos 2,800 millones de dólares durante el 2021. Washington considerará todas las opciones disponibles bajo el tratado comercial de los 3 países para atender las preocupaciones, o sea, ahí vienen las represalias, y busca que México suspenda su actitud, o sea, el gobierno de López Obrador, pues se asegurará que los derechos de los inversionistas y de los exportadores de los Estados Unidos estén protegidos. Fíjense nada más, es una carta muy determinada y muy fuerte, que ya la veíamos venir. La semana pasada el presidente rechazó, o sea, López Obrador, hacer cualquier modificación a la política energética, incluido el sector eléctrico, luego de una reunión de más de 5 horas con John Kerry, el enviado especial para el cambio climático de la Casa Blanca. Y ahí va a venir un punto de ruptura si es que a este hombre no se le ocurre reaccionar. Va por México, demandó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el que no avalen la reforma eléctrica propuesta así por el presidente. Morena está intentando ganar esta reforma eléctrica con el respaldo del Tribunal Máximo de Justicia en el país, que es la Suprema, pues se sabe que la tiene perdida en el terreno del Congreso. La Corte estará a prueba para ver si efectivamente es un poder propio, con voz, con autonomía, que contribuya a la división de poderes, o bien se sujeta a los mandatos presidenciales. Y ahí hemos visto al presidente tomar a los poderes, ¿no? A los poderes de la República como propios, y con esto transgrediendo al propio del Ejecutivo. La contrapropuesta eléctrica de Va por México privilegiará
el uso de energías limpias y planteará un mecanismo de autogeneración. La estrategia otorga autonomía presupuestaria y de gestión a la Comisión Federal de Electricidad, operando fuera de presupuesto con órganos de gobierno corporativos, independientes, profesionales, pero conservando la rendición de cuentas como organismo público. En conferencia de prensa conjunta, el presidente nacional del PAN, el del PRI y el del PRD hacen ver que la iniciativa corregirá los errores y los excesos del pasado, pero con una óptica diferente a la que tiene López Obrador, y lo dice así Marco Cortés. Hemos acordado que en cuanto se deseche esta reforma, en conjunto presentaremos una propuesta, una iniciativa que sí busque que la gente pague menos en su recibo de luz, que estaremos privilegiando en nuestra contrapropuesta la generación y el uso de energías limpias, renovables. Bueno, pues ahí está Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Ahí también dijo que habrá acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, de forma suficiente, continua, limpia, accesible y a costos bajos. Rubén Moreira, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, propuso que habrá mecanismos que permitan a los ciudadanos generar su propia energía, autogeneración, y que ésta sea gratuita para grupos vulnerables. Así es como se está proponiendo. La contrapropuesta de la oposición contempla 12 puntos que iremos viendo: acceso a energía eléctrica como un derecho humano, mecanismos para que ciudadanos generen su propia energía a precios bajos y estables, obligación del Estado para conducir la transición energética con participación de sectores público, privado y social, corregir errores y excesos del pasado y acabar con la simulación, abrir oportunidades para pequeños negocios y empresas que puedan acceder al mercado eléctrico, fortalecer la regulación del mercado al otorgar autonomía constitucional a la Comisión Reguladora de Energía. El Estado mantiene su rectoría en el sector eléctrico a través de la planeación, con la creación de la Comisión Nacional de Redes Eléctricas como un órgano autónomo del Estado, fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, fomento a la penetración del uso de energías renovables y perfeccionamiento del otorgamiento de permisos para dar seguridad jurídica a los proyectos que vayan a México y que estén invirtiendo en México y que vengan para nosotros a fortalecer la oferta, porque lo que tenemos que hacer es fortalecer la oferta ante una creciente demanda. Con el voto en contra de la oposición, la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó la opinión en sentido favorable a la propuesta de la reforma eléctrica de López Obrador y a la iniciativa de la priista Carolina Villano para reconocer en la Constitución el derecho a la energía eléctrica. La opinión fue avalada con 17 votos a favor de Morena, del PT y del Partido Verde, 14 en contra del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano. 0 abstenciones. Diputados de oposición dicen que el voto en contra de la opinión positiva a la propuesta de Villano, actual candidata de Va por México para el gobierno de Hidalgo, se debió a que fue incluida en el mismo documento en el que la Comisión del Medio Ambiente se pronunció a favor de la iniciativa eléctrica del presidente. Y se hizo sentir que esta propuesta rompía a la alianza de Va por México. Otra más. De hecho, en la sede nacional del PRI, arropado por la mayoría de los diputados federales, Alejandro Moreno presidente del PRI, tuvo que anunciar que el tricolor votará en contra de la reforma eléctrica impulsada por el presidente López Obrador. Niega que el PRI vaya a venderse a Morena. Y ahí Alejandro Moreno anunció que el PRI presentará una contrapropuesta con 5 elementos, entre los que sobresale es una tarifa G, una tarifa gratuita para las poblaciones rurales, hospitales públicos y también guarderías. Y ahí hay una controversia por todos lados. La oposición que empuja, Estados Unidos que empuja y el presidente que repuja a todos los demás
porque ignora todo, no oye nada el presidente. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía en la Cámara de Diputados emitieron un proyecto de dictamen de reforma eléctrica que incorpora 2 modificaciones, pero mantiene la propuesta de cancelar contratos, de limitar la participación de la iniciativa privada en el sector y de fortalecer el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. El documento modifica el artículo 3º transitorio para incorporar al sector social en la autogeneración de electricidad, medida que, de acuerdo con el morenista Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, beneficiaría a los sindicatos como nada menos que el Sindicato Mexicano de Electricistas, de Martín Esparza, que es una verdadera facha, pero pues ahí está. Ignacio Mier, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ofreció a la oposición apertura siempre y cuando los cambios propuestos no modifiquen la esencia de la propuesta presidencial. Señala que los próximos días serán de apertura para la coalición Juntos Hacemos Historia, que recibirá las propuestas de otros grupos parlamentarios. Habla este hombre. A Morena y a la coalición le corresponde estar atento, ser respetuoso y crear las condiciones para que tengamos los votos necesarios para sacar adelante este proyecto de dictamen de decreto que será sometido a consideración de las diputadas y los diputados el próximo lunes. Los diputados y las diputadas el próximo lunes, es lo que está esperando el señor Mier. Esta es la propuesta del presidente, ¿no? Que le están tratando de empujar a como toque. La incertidumbre generada por la reforma eléctrica mantiene en suspenso inversiones por casi 70,000 millones de pesos para el desarrollo de proyectos renovables en Yucatán, que fíjese, hay 2 zonas que están desprotegidas de lo que será la demanda futura. Y hablo de futuro los próximos 5 años. Y habrá apagones si no se hace algo ya. Una es Yucatán y la otra es Baja California. Hablo de la península completa. Diversas asociaciones ambientalistas llamaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declare inconstitucional la reforma de ley de la industria eléctrica que será discutida hoy por el Pleno. Nora Cabrera, fundadora, directora de Nuestro Futuro, organización que encabeza la lucha, explicó que la semana pasada presentaron ante la Suprema Corte un Amigos Curae o un Amigos de la Corte, que es un análisis técnico realizado por expertos en el tema específico, pero no involucrados en el litigio, para que los ministros puedan tener un mejor razonamiento antes de emitir su voto. Explicó que la decisión que tome hoy la Suprema Corte será vinculante para la resolución de otros juicios relacionados con las propias energías renovables. La Secretaría de Hacienda cambió de opinión. Dijo que siempre sí otorgará estímulos fiscales a las gasolinas en la zona fronteriza con Estados Unidos. Es el tanteómetro, ¿no? Primero vamos a quitarle el subsidio porque están llegando norteamericanos a comprar gasolina a la frontera del lado mexicano. Ya que ven que el problema crea escasez, entonces cambian la política y se van del otro lado. Andrés Manuel López Obrador, haciendo amigos como siempre, acusó a los Estados Unidos de financiar a ambientalistas para protestar en contra de proyectos de su gobierno. Hay pseudoambientalistas, más que nada vividores, que están al servicio de grupos de intereses creados. Incluso hay organizaciones de ambientalistas que están financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Hay cosas ahí que están financiadas por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, como está duro y duro, pues entonces ya Estados Unidos dijo, bueno, pues ya está aquí, este cuate no reacciona. El presidente afirma que dentro y afuera de su gobierno, hay quienes le han puesto el pie para que no avance el Tren Maya. En las mismas instituciones hay quienes no están de acuerdo con la transformación al interior y afuera.
No, pues es una cosa horrible, ¿no? Adentro y afuera están en contra de mí y yo soy México. Digo, por favor, ¿qué es lo que no están entendiendo? El presidente dice que analiza imponer precios máximos a la canasta básica para frenar la inflación. Es decir, el presidente está entrando al terreno del pánico porque está viendo el proceso inflacionario y que no ha hecho nada. Entonces, pues, ¿qué es lo mejor? Pues nada más. ¿Cuánto vale esto? Vale lo que yo quiera. Y así se pronuncia. En lo que tiene que ver con la canasta básica, para garantizar que no haya carestía y que controlemos la inflación. Control de precios, ¿saben ustedes eso qué es? Alguien los tiene que pagar, porque en la vida y en la economía todo se acaba pagando, todo se acaba pagando. Y si el presidente dice, el huevo cuesta $1, bueno, pues el presidente tiene la palabra porque va a costar $1. Nada más que el valor que rebasa el peso va a tener que ser compensado por algo. Y creo que el costo se lo va a llevar el presidente. La confianza del consumidor en México registró un avance mensual de 0.4 puntos durante marzo, su mayor crecimiento en 4 meses y segundo consecutivo alentado por el desempeño positivo en 4 de sus 5 componentes de acuerdo con datos del propio INEGI. De esta forma, el indicador de confianza del consumidor se ubicó en 43.9 puntos en marzo pasado, su mayor nivel en lo que va de este año. En febrero pasado, el saldo de instrumentos monetarios mexicanos, que incluye depósitos en bancos, valores gubernamentales y acciones en poder de no residentes o extranjeros, cayó 21.8% anual en términos reales, registrando un mínimo no visto para cualquier mes desde diciembre de hace 11 años. Al cierre del mes pasado, el saldo fue de $1.854.000 millones de pesos, 517.984 millones menos a precios constantes respecto a febrero del 2021, según un informe de agregados monetarios y actividad financiera del Banco de México. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto significa que los no residentes o extranjeros tienen poca confianza en el país y se van los capitales. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Había una prohibición para que altos funcionarios del gobierno trabajaran en una empresa hasta no pasar primero 10 años de que hubieran sido funcionarios públicos, que es un exceso, ¿no? La verdad. Además, aparte que es un exceso, todo el mundo se lo brincó, todo el mundo se lo brinca. Entonces la Suprema Corte de plano decidió mejor evitar este proceso de una década, dijo así. La norma se dirige a un universo de sujetos que resulta desproporcionadamente amplio. No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción. Entonces esto lo dice Arturo Saldívar, hablando de corrupción, ¿verdad? Del total de juicios que el SAT enfrentó contra contribuyentes durante el año pasado, perdió el 54.4% de los juicios. Esto quiere decir que se pasó, ¿no?, en más de la mitad de las veces que demandó a un contribuyente. Si en la familia hubo enfermos de COVID el año pasado y se incurrió en gastos médicos para su rehabilitación, como la compra de tanques de oxígeno, esto se puede incluir en la declaración anual del SAT para deducirlos. Esto lo comparte el Colegio de Contadores Públicos de México para que tengamos todos ese dato. Ante la baja en contagios y hospitalizaciones por el COVID en el Estado de México, la Secretaría de Salud inició la desconversión de camas de hospital destinadas a la atención de la enfermedad. Líderes nacionales del PAN, PRI y PRD descalificaron a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, como interlocutor con la oposición tras haber promovido la revocación de mandato en diversos mítines en el país. No quieren hablar con Adán López, que es igual. Yo creo que los López ahí se juntan porque son igualitos. No quiero descalificar a todos los López, por favor. Hay López como López Velarde, que son una gloria. Hay otros López. Valdría la pena hacer un libro que se llame Los Otros López.
Y ahí metemos a AMLO y metemos a Augusto López. Habla Marco Cortés. Absolutamente reprobable la actitud, el comportamiento del secretario de Gobernación. Está rompiendo el orden constitucional. Está desviando recursos públicos. Lamentablemente a Adán Augusto, nuestro secretario de la Gobernación, se le olvidó que él debe ser el interlocutor, el constructor de los grandes consensos, de la gobernabilidad. Y una violación flagrante de este tamaño no se puede quedar así. Y lo que vemos es a un gobierno desesperado buscar mediante todos los mecanismos cómo verdaderamente se puede posicionar en el próximo evento que tienen ellos el 10 de abril. Desvergonzadamente, los funcionarios del gobierno, empezando por su propio presidente, violan la Constitución y la ley. Y todavía sobre eso mienten desde Palacio Nacional. Hay que decir que el uso de recursos públicos con fines electorales viola la Constitución y muchas de sus leyes electorales, lo que podría ameritar una sanción de hasta 9 años de cárcel, según advierten consejeros, exfuncionarios electorales y representantes de partidos. Víctor Sondón, representante del PAN ante el INE, presentó una queja ante el árbitro electoral en contra del secretario de Gobernación, Adán Augusto, por promover la participación de la consulta de la revocación de mandato pese a la prohibición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahí también figura Rocío Nale, la secretaria de Energía, Cuitlagua García, que es gobernador de Veracruz, Luis Rodríguez Bucio, que es comandante de la Guardia Nacional. Y con todo esto se niega, ahorita les cuento, ¿no? Se niega que estos hombres, como Adán Augusto, como Mario Delgado, como gente de la propia Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública, utilicen aviones privados del gobierno para desplazarse a promover para ellos es la ratificación del mandato. Manuel López Obrador negó que funcionarios federales que viajaron en un avión de la Guardia Nacional a Torreón y a Hermosillo promuevan la revocación de mandato. Sostuvo que asistieron a una reunión de seguridad y dijo que Adán Augusto, el secretario de Gobernación, no impulsa la consulta, sino que visita a entidades. Es un mentiroso de oficio, ¿no? Para cumplir su responsabilidad, pues está ayudando a la transformación. Y el presidente se refiere a Adán Augusto, que ya lo estoy viendo, que se está moviendo y que quiere ser candidato, así. Porque me está ayudando a la transformación del país. Pues él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta. Si lo vimos hablando de la consulta para la revocación de mandato, lo vimos llegar en un avión privado, como el presidente no usa. Bueno, tiene un avión, pero no lo usa, es una forma de desperdicio, pero en fin. Adán Augusto, secretario de Gobernación, se negó a hablar sobre la promoción que hizo el fin de semana sobre la revocación de mandato. Fue abordado afuera del Palacio Nacional, y lo que dijo es que tenía prisa. Dijo eso a la prensa. Leonel Cota Montaño, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también promovió el fin de semana el ejercicio de revocación. En sus redes sociales dijo que asistió a una asamblea informativa de la Cuarta T en Guadalajara, Jalisco. ¿Qué tiene que hacer Leonel Cota Montaño, que está al cargo de la seguridad pública en algunos renglones, si es que esto se puede pensar que puede ser así? ¿Qué tiene que hacer promoviendo la revocación de mandato del próximo domingo? Jessica Oseguera, hija de Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, bueno, es el líder operativo, fue liberada de una cárcel en Estados Unidos un mes antes de lo previsto, según confirma Randall Lee Giamuso, vocera del Buró Federal de Prisiones. Explicó que Oseguera, de 35 años y apodada La Negra, se benefició de una ley aprobada en el 2018 que busca reducir la población en los penales federales. ¿Qué pasó? Pues quién sabe, pero una preliberación para la hija del Mencho.
Missouri, Arizona, Luisiana. Entidades republicanas demandaron al gobierno del presidente Biden por sus planes de eliminar el 23 de mayo el título 42, una política invocada por la administración anterior que permite expulsar inmediatamente a migrantes que crucen la frontera sin darles oportunidad de solicitud de asilo. Argumentaron que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades violaron la ley de procedimientos administrativos al no permitir un periodo de comentario público sobre su revocación. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, pidió juicio por crímenes de guerra en contra de Vladimir Putin. Adelantó que buscará imponerle más sanciones después de denuncias de las atrocidades brutales que hemos visto en Ucrania. En España, Estados Unidos incautó un yate a Víctor Vekselberg, multimillonario estrecho aliado de Vladimir Putin, presidente de Rusia. Se trata de la primera iniciativa de implementación de sanciones del gobierno norteamericano de incautar y congelar barcos gigantes y otros bienes costosos de las élites rusas. Alemania expulsó a 40 miembros del personal de la embajada rusa en Berlín con presuntos vínculos con agencias de espionaje como primera respuesta al asesinato de civiles ucranianos en Bucha. La Unión Europea debate con carácter de urgente una nueva ronda de sanciones contra Rusia luego de descubrir numerosos cadáveres de civiles en la región de Kiev, en particular en Bucha, según comparte Josep Borrell, jefe de la diplomacia del bloque. Estados Unidos pedirá a la Asamblea General de la ONU que suspenda a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, según confirma Linda Thomas Greenfield, embajadora de Washington ante las Naciones Unidas. Michelle Bachelet, expresidente de Chile, alta comisionada ahora de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, asegura que el descubrimiento de civiles muertos en Bucha, en Ucrania, propone posibles crímenes de guerra y graves infracciones del derecho internacional de derechos humanos e instó a tomar medidas necesarias para preservar a los cadáveres a fin de que se aporten con esto pruebas contundentes. El 90% de la ciudad de Mariupol, al sureste de Ucrania, está destruida. 90% destruido. Esto lo revela el alcalde de la ciudad. Dice que el 40% de su infraestructura es irrecuperable. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, reconoció que es más fácil negociar con Rusia tras la magnitud de las atrocidades cometidas por sus tropas. El mundo tiene 3 años para frenar sus emisiones de gases de efecto invernadero y debe de prepararse para abandonar combustibles fósiles, según alertan expertos del clima de la ONU que proponen cambios radicales. En el contexto de alza de precios de energía, especialistas del panel intergubernamental sobre el cambio climático señalan que el abandono del carbón es necesario de aquí al 2050 y que el mundo debe renunciar en un 60% como mínimo al petróleo y un 70% al gas. Dicen que las emisiones de CO2 tienen que ser frenadas de aquí al 2025 para que el futuro de la humanidad sea viable, es decir, para que el calentamiento del planeta no genere cambios irreversibles. Es la primera vez que la humanidad tiene un objetivo común, bueno, tendría que tenerlo, ¿no? Para salvar a nuestra tierra. De otra suerte, esto será inevitable. Estoy haciéndoles una pregunta en nuestras formas de consulta que yo les pido que pasen a @centralfm, a @pedroferriz, a www.centralfmequilibrio.com, a nuestros podcasts y también a nuestras aplicaciones en iOS y en Android. Y va así. Adán Augusto López se está dando a conocer con posturas políticas igual de radicales a las del presidente. ¿Piensa usted que bien pudiera aspirar a sucederlo en el poder? Hasta este momento, el 65% de nuestra audiencia piensa que sí pudiera ser Adán Augusto el que el presidente quisiera después de que él se vaya en el 2024. Los dos tienen algo en común, López. ¿Por qué? Bueno, porque son familia. Y ahora Adán Augusto salió más radicalito que el propio presidente de la República, lo estamos viendo. Es un
intransigente, intransitable y aparte sordo. Y hablo en el sentido político. No escucha a nadie más que a su jefecito, que lo llevará a la silla presidencial. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Quiero compartirles que el día de ayer tuve una reunión con un grupo de un tanque de pensamiento de una de las organizaciones bancarias más importantes del mundo. Y me hicieron el favor, y les agradezco desde aquí, me hicieron el favor de presentar escenarios de lo que pudiera venir para el mundo en los próximos tiempos. Y hay escenarios que me llamaron mucho la atención porque pienso que los tenemos fuera de la brújula en México. Y creo que este escenario lo debería tener cualquier gobierno, el que sea, porque será la base de cómo viviremos en los próximos años. Todo está relacionado con el proceso de los conflictos que estamos empezando a ver en el mundo, empezando por el conflicto ruso-ucraniano, que cuando estábamos festejando el Año Nuevo, el último día del año pasado, felicidades, feliz año, que todo sea bueno, que se acabe la pandemia y que el Omicron y que todo lo que tú... Pero resulta que nos encontramos con un proceso que no habíamos visto y que es la invasión de Rusia al territorio ucraniano. Y esto detonó algunos de los problemas que empezaban ya desde el año pasado a pegar fuerte. Son 4 elementos. Y estos 4 elementos, de ellos, todos estos elementos tienen que ver con cualquier país del mundo. El proceso inflacionario, la inflación. Y dependerá la inflación, si es o no controlable, de lo que dure el conflicto en Ucrania. Si dura hasta 6 meses, la inflación repuntará, como está repuntando, y después de 6 meses pasado el conflicto, empezará a declinar. Si va de 6 meses a 1 año, podríamos llegar a tener una inflación de 2 dígitos en todo el mundo. Si va de más de 1 año, el mundo completo entrará en recesión. El mundo, todo el mundo, entrará en recesión y no podrá recuperar la cadena de suministros de una forma inmediata, lo que provocará una mayor escasez. Si el conflicto se hace generalizado, es decir, si de Rusia a Ucrania pasa a un país de la Unión Europea, entiéndase la OTAN, o a los Estados Unidos, o hay otro ingrediente que se pudiera introducir, que pudiera ser China, o alguna inestabilidad, entonces llegaríamos a un proceso que nos llevara a la Tercera Guerra Mundial. Y es un escenario previsible. Y si el escenario es previsible, entonces el mundo completo entrará en un caos. Caos en todos los órdenes. El primer orden en el que tendremos un caos será el sector energético, porque la independencia petrolera y la independencia energética, y la divido, porque una cosa es una independencia sobre un tipo de energía que va a desaparecer de la faz de la Tierra, que es el petróleo. Les acabo de dar información en el sentido de que los gases de efecto invernadero se van a tener que empezar a eliminar más rápido, mucho más rápido que lo que se tenía previsto. Y para el 2025, que está a la vuelta de la esquina, tendrá que haber la mitad de los vehículos que hoy hay circulando con combustión interna. Bueno, tendrá que haber independencia petrolera en los países que mínimamente superen
una marca de recesión que les permita a los países seguir adelante. Los que no tengan esa independencia energética están fuera del esquema de la estabilidad, pudieran entrar en crisis sociales. Otro proceso, la ciberseguridad. Una cosa es la seguridad que tenemos tú y yo cuando usamos nuestra tarjeta de crédito, que cada vez se repiten más historias de tarjetas de crédito que son clonadas y que nos agravia, y que hablamos con nuestras compañías con las que operamos nuestras tarjetas, a veces nos hacen caso, a veces no entienden qué es lo que está pasando, y como el proceso de la ciberseguridad es enorme en la inseguridad, entonces la ciberseguridad ya no es solo tan importante en tu vida o en la mía, sino que la ciberseguridad empieza a ser un factor clave en la gobernanza, en los gobiernos, porque se ha visto que a través de la ruptura de la ciberseguridad se han alterado procesos electorales. Y ha habido incluso invasión a entidades gubernamentales tan importantes como el Departamento del Tesoro norteamericano. Si esto se multiplica, habrá cada vez más crisis en los países en función de ataques inmisericordes en contra de sus sistemas operativos. Y un cuarto elemento, que es hasta dónde se puede llegar a la diplomacia y hasta dónde la diplomacia desaparece para convertirse en conflicto. Y llega un momento en el que la diplomacia se agota. Rusia es la prueba, pero el día de mañana la prueba podría ser Bruselas, o la prueba podría ser Washington, o la prueba podría ser Pekín, o la prueba podría ser Corea del Norte, o la prueba podría ser Taiwán. Y si esto se da en su conjunto, podríamos tener para los próximos años momentos de profundas crisis en el planeta. Esto que me permitió este grupo interdisciplinario de pensamiento de una de las organizaciones bancarias más importantes del mundo, que ayer tuve el privilegio de poder hablar con ellos, me hicieron pensar en algo que te lo dejo a ti. Estamos en el fin de una época. Se acaba la época moderna, que empezó con la revolución industrial y se acabó en lo que tú y yo estamos hablando. Entra una nueva época para el mundo, que primero entrará en una tremenda calentura, con una profunda crisis, habrá un caos y después de este sobrevivirá luego de que la humanidad pase esta criba para entrar a una era dinámica en la que el mundo cambiará sus formas, sus moldes y sus paradigmas. Bueno, vamos a verlo positivamente. Estamos viviendo un mundo impresionante que nos tocó vivir a ti y a mí. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Fíjense que Estados Unidos ya está apretando a México y lo está apretando fuerte. Hubo una carta que ayer circuló y que llegó a manos del presidente de la República, espero que la haya leído, en la que lo que está diciendo Katherine Tai es la titular de la carta. Lo que está diciendo Katherine Tai, que es la representante comercial de los Estados Unidos ante el tratado comercial con Canadá y con México, y al mismo tiempo es la representante comercial de los Estados Unidos, urbi et orbi, ¿no? En todo el concepto, está haciendo advertencias muy serias, en las que palabras más, palabras menos, lo que le dice al presidente es o cambian su posición con respecto de la ley de la industria eléctrica, o vamos a entrar en una zona de demandas, de conflicto y de desacuerdo. Eso es lo que está diciendo.
porque aunque el lenguaje todavía es diplomático, esta carta ya es un referente que nos está haciendo ver que Estados Unidos ya llegó al límite, diciendo cosas como: hemos tratado de darle a las conversaciones siempre un sentido positivo, aunque no vemos ninguna respuesta. Y empieza a hablar Katherine Tai de lo que duele y asegura que hay por lo menos 10,000 millones de dólares de proyectos, de inversiones, de propuestas, de capitales de empresas norteamericanas en México, en energías renovables, que están corriendo peligro y que la función de ella es la de que este tipo de inversiones lleguen a buen puerto. Y si no llegan a buen puerto, entonces, dice la carta, vamos a tener que analizar todas las alternativas, todas, que están dentro de la esencia, dentro del corazón del tratado comercial con Canadá y con México, y veremos entonces, una vez analizado, cómo podemos proceder. Ahora, hay del lado de Palacio Nacional, ante la carta, hasta este momento vamos a ver qué pasa el día de hoy. Esta carta, como les digo, se coló en los medios de comunicación y ahora esta carta, supuestamente ya colada, tendría que ser motivo de una reflexión del presidente de México para ver cómo es que reacciona. Ahora, últimamente, o sea, de la semana pasada, tuvimos a un John Kerry, que es el enviado especial para el cambio climático de Washington. Lo tuvimos hablando con el presidente de la República. Le llevó a empresarios norteamericanos inversionistas que creyeron en la esencia de la letra escrita en los convenios internacionales firmados para invertir en el país. Y dijo López Obrador: no hubo ningún reclamo, no hubo ningún agravio, a todos los invité a invertir, no hay ningún problema. Menos de una semana después viene la carta de Katherine Tai. Y junto con la carta de Katherine Tai viene otro proceso que se marca desde la oposición, con el PAN, con el PRI y con el PRD, que buscan una propuesta alternativa con algunas confusiones como la de Carolina Villano, etcétera. Pero básicamente lo que ayer presentaron los presidentes de los tres partidos políticos, Jesús Zambrano, Marco Cortés y Alejandro Moreno, fue una unidad en su propuesta de una ley de la industria eléctrica alternativa, con propuestas que junto con el sector privado le hacen ver al presidente que con el pensamiento y la profundidad y el conocimiento de expertos se podría proponer una reforma matizada que no rompiera con lo que está rompiendo la ley que está proponiendo, porque todavía no es ley, la iniciativa de ley que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador, que es una propuesta rupturista, es una propuesta categórica, irreductible, porque ha habido parlamentos abiertos, ha habido posturas extremas, ha habido propuestas y alternativas, pero López Obrador no reacciona. ¿Qué puede pasar? Aquí es simplemente una alternativa con dos opciones. O el presidente corrige. Hoy la Suprema Corte tendrá que determinar si por la vía, porque es un ejercicio que está tratando de practicar el presidente. Si no paso por el Congreso, paso por la Suprema Corte. Hoy la Suprema Corte determinará la factibilidad o no de la propuesta legal. Y la otra sería la de plano corregir la plana al presidente, y sería esta su primera derrota política, porque lo que es bueno para México no es bueno para el presidente. Y esta ley, como él la propone,
obviamente no buena para el presidente, puede ser buena para México. De estas paradojas de la vida. Pero lo que sí les digo es que en esta semana, ya con este tono, eso fue, digamos, la carta, se tuvo conocimiento de la de Katherine Tai el día de ayer. O sea que estamos empezando esta semana con una presión ya clara, absoluta, contundente del gobierno de los Estados Unidos. Lo siguiente son análisis y sanciones y demandas. Sanciones y demandas a México. Y como diría Juan Gabriel, ¿no? Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? ¿Para qué tanto problema? El presidente tiene una obsesión. Él es él. Él es libre y soberano y gobierna a un país soberano y autónomo e independiente. Yo le quiero decir al presidente una cosa. Ya no hay países así, ¿eh? Ni México, ni ninguno, ni el más poderoso. Es totalmente autónomo y es totalmente independiente. Le recuerdo, presidente, que ante la crisis, Estados Unidos tiene que echar mano de petróleo venezolano. No sé si el dato le sirva. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Yo estoy aquí con Adriana Braniff, como siempre, con gran cariño. Te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, Pedro. Pues para hablar de las atrocidades de la guerra, pero antes de entrar a ese tema escabroso, nada más, para informar que va a haber próximamente boda ahí en la Casa Blanca. Tenemos bodón. Tienen bodón, están haciendo los preparativos. Se casa la nieta mayor de Joe Biden en noviembre y va a haber ahí una recepción. Y es la hija de Hunter Biden. Ese que causó tantos problemas desde la campaña porque... El bielorruso, el quid pro quo. Sí, justamente le piden a Zelensky, que en aquel entonces no era nada famoso, Donald Trump le pide que busque algo para dañar a su contrincante, que era Joe Biden, y que buscaran los negocios justamente de Hunter Biden, y le hablan a Zelensky y lo presionan. Le decía Donald Trump, no te doy la ayuda militar, desde entonces la necesitaba, si no me ayudas con cosas. Con esto. Y fue el quid pro quo. Pero bueno, ese nada más así como cosa. Rusia y Ucrania, otra vez. El tema de hoy es mutuas acusaciones. Ayer hablábamos de las atrocidades que encontraron cuando se retiran las tropas del norte de Kiev, en una región que se llama Bucha. Se retiran, decían que era de buena voluntad, después se vio que era para reagruparse y atacar más bien por el sur y por el este de Ucrania. Encuentran todos estos cuerpos tirados por todas partes y hacen, todo el mundo queda en shock, evidentemente, y la reacción, ¿cuál fue la reacción de Rusia ayer? Es decir, que fue un montaje. O sea, Rusia está negando que ellos hayan cometido esas atrocidades. Incluso el ministro de Relaciones Exteriores, que es Sergei Lavrov, salió en la televisión ayer diciendo que todo esto era un montaje, que era todo, que los muertos no eran muertos, que eran actores. Ya sabes, tenían que defenderse de alguna manera, pero bueno, hay que decir lo que están diciendo las dos partes. Eso nada más. Lo tenemos que decir. Los mismos rusos, que sabemos que están influenciados totalmente por lo que diga el Kremlin, que no tienen acceso a información, a ellos lo que saben es lo que les dicen desde dentro. Sí. Y ayer veía yo unas entrevistas que decían que ellos no creían que sus tropas fueran capaces de hacer esas atrocidades, que entendían que las casualties de la guerra, pues sí hay muertos, pero que eso ya era demasiado, que no lo creían. Y es importante entender qué piensa la gente en Rusia, porque pues vamos a entender si hay apoyo o no hacia Vladimir Putin, ¿no? En este sentido. El Ministerio de Defensa, que es como la Secretaría de Relaciones, de la Defensa de ahí de Rusia, saca un comunicado que lo pone así y después Twitter lo baneó, pero después lo volvió a poner. Para ver si lo ponemos la fotografía. Es un comunicado del Ministerio de Defensa que dice más o menos que en marzo 30 se retiraron los rusos y que la evidencia se dio a conocer el día 4. Están justificando, ¿no? Se dio a conocer el día 4, hablan que la condición de los cuerpos en los videos no era la que tendrían que tener después de 4 días, todo esto, ¿no? Que es un engaño, que es un se están defendiendo. Montaje del régimen y de los medios de comunicación occidentales. Sí, eso es lo que están diciendo. Bueno, sabemos, hay que decir claramente que los medios de comunicación en Rusia están totalmente
manipulados, que no tienen información. Incluso ayer el Washington Post dice que abre ya el periódico gratis para que tengan acceso tanto en Rusia como en Ucrania, las personas, y puedan tener acceso a otro tipo de información, porque la nota ahorita es que están acusándose mutuamente. Uno dice que fue el otro. Entonces, pues, si esto tiene que llevarse definitivamente a tribunales de hacer una investigación, me parece. Ayer el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió ya esta investigación independiente sobre esto que vimos, que me parece que es importante, y dice que se vio en shock al ver todo esto, como todos lo vimos en shock. Ya salieron hasta tumbas de gente enterrada con tortura. Fosas comunes, todo esto, ¿no? Vladimir Putin tendría que ser llevado a juicio político por criminal de guerra. Lo dijo ayer otra vez Joe Biden. Ya lo había dicho en una ocasión, hace semana y media, cuando después la Casa Blanca dijo que lo dijo a título personal. Y después, una semana después, lo acusan formalmente. Y ayer lo vuelve a decir. Y tengo el pedacito donde lo reitera, Pedro. Ahí lo vemos. And we have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. And what's happening in Bucha is outrageous, and everyone's seen it. No, I think it is a war crime. Es crimen de guerra, este hombre es brutal, es outrageous, es totalmente fuera de orden. Lo hemos visto todos, esto es criminal. Este hombre es un criminal de guerra. Sí, así lo dice, que esto es indignante. Zelensky hoy va a estar, y mañana lo comentamos, va a estar haciendo una aparición en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Rusia también quiere aparecer ahí, pero bueno, hoy va a estar Zelensky, va a hablar de todo esto seguramente, y esto pues es lo que tenemos que ver. Hay que ver y quién es responsable de todo esto. Me parece que eso es lo que te tiene que hacer, porque es indignante, los videos, todo lo que vimos el fin de semana es terrible. Y por otro lado, pues tenemos también, si hablamos un poco de México, lo comentaba ayer con Pedro Ferriz-Híjar, la embajadora de Ucrania en México está pidiendo que México rompa relaciones con Rusia también. Eso es lo que está pidiendo, y le dice en un tuit al presidente de México que cómo puede tener relaciones con un genocida, porque pues esto de comprobarse sí que fue Rusia, que es evidentemente lo que es, pues es un criminal de guerra y un genocidio total y absoluto. Sí, eso es brutal. Imagínense ustedes una especie de juicio de Nuremberg, 90 años después. Esto sería inédito, ¿no? Pero finalmente 80 años después. Esto, pues ya el hecho de que el señor Biden diga, este hombre es un criminal de guerra y tiene que ser visto bajo una óptica de juicio, pues está diciendo lo mismo, this guy cannot be gobernando president of Russia, ¿no? La oración, o sea, este hombre no puede ser presidente de Rusia. Lo está diciendo de otra manera. De otra manera. Estamos en un momento muy complicado, Pedro. Te estaba escuchando todo lo que decías, si me dejas pensando. El ciberataque me parece muy peligroso. Decías que no se trata solo de las tarjetas de crédito. Un ciberataque a Estados Unidos podría paralizar hasta el suministro de agua, de luz. O sea, si Rusia hace un ciberataque a Estados Unidos contra la infraestructura, no habría comida, no habría agua, no habría luz, no habría comunicación. Se rompe el sistema. Se rompe el sistema. El sistema que opera y que hoy no podemos pensar en el mundo sin lo que el mundo ha hecho para que pensemos. Es decir, todo está, imagínate. Se te olvida el celular y te quieres rasgar las vestiduras. Se te va el WhatsApp, una hora y es noticia mundial. Sí. Sí. Imagínate tú, trastocar todos los sistemas. Imagínate. Es brutal. Qué difícil. Bueno, pues así las cosas. Gracias, como siempre, querida. Gracias, Pedro. Gracias. Muy bien. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con Roberto José Pacheco esta mañana. Te saludo, querido. Mi estimado Ferriz, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Mira, el día de ayer ya las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados distribuyeron el proyecto de dictamen de esta reforma eléctrica, solamente con algunos cambios más bien de forma que de fondo. Son algunos artículos transitorios, pero sin modificar lo sustancial de la redacción propuesta por el Ejecutivo para los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Carta Magna.
Así pues se quitan la estima, ¿no? No le quitan ni un punto ni una coma, pero al final de cuentas realmente no hay cambios sustanciales. El documento de 252 cuartillas será votado de acuerdo a la ruta legislativa, mi estimado Ferriz, el lunes 11 en comisiones, con la intención de someterlo a discusión ante el Pleno Legislativo el miércoles 13. Este dictamen señala que la Comisión Federal de Electricidad pues va a generar al menos 54% de la energía eléctrica que requiere el país, mientras que el sector privado participará en un 46%, garantizando los costos más bajos para el servicio público. Te comento que después de esta distribución, las dirigencias de los partidos de esta alianza Va por México, PAN, PRI y PRD, pues ellos también dan a conocer un esbozo de su propuesta alternativa de reforma eléctrica, que ellos mismos van a formalizar una vez que se vote y se descarte el proyecto del presidente López Obrador. Los opositores plantean, Pedro, su propia ruta de discusión, rechazan con sus votos en comisiones y en el pleno también el dictamen de la reforma, tal y como la propone López Obrador. Pero bueno, en este contexto, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier, él señala que en los próximos días las comisiones legislativas que presiden efectivamente sus propios diputados de Morena están abiertos a recibir las propuestas de modificación. Escuchemos lo que dice Ignacio Mier. Si las propuestas que recibamos de los otros grupos parlamentarios atienden lo esencial en materia de energías limpias y renovables, reconociendo que las hidroeléctricas, la geotermia y la energía nuclear también son energías limpias. Segundo, que se reconozca una revisión a las tarifas que garanticen que los mexicanos puedan tener 46 millones de familias, la pequeña y la mediana industria, el comercio, tarifas asequibles. Mi estimado Ferriz, la reforma eléctrica se perfila para quedarse entrampada, pues Morena y sus aliados sí tienen mayoría para dictaminar en comisiones, pero no reúne los 334 votos de mayoría calificada para concretar los artículos de la Constitución. Y la oposición pues carece también de votos para que su contrapropuesta prospere. Así pues, podemos vaticinar que solamente va a haber un debate intenso, lo que tú quieras, pero no va a haber reforma eléctrica. Ya se disipa esta duda de que si el PRI daría su brazo a torcer. Ya ayer la Alianza Va por México pues fortalecen su punta de lanza en contra de la reforma eléctrica. Mi estimado Pedro. Gracias, como siempre. Sí, hay mucha polémica en este asunto sobre la reforma eléctrica. Ya les presentamos a ustedes un panorama de por dónde va y pienso que no tendrá el presidente la suficiente sensibilidad como para evitar una colisión. Lo estoy viendo así, desafortunadamente así lo estoy viendo. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana. La reforma eléctrica de López Obrador pone en riesgo a 10,000 millones de dólares en inversiones de los Estados Unidos en energías renovables, la mayoría en instalaciones de este tipo en México, según reclama Katherine Tai, representante comercial de la Casa Blanca, que dice: agotaremos todas las instancias que hay dentro del tratado para revisar este asunto, porque nuestra obligación es que Estados Unidos prevalezca en este proceso con garantías sobre lo que ha invertido. Va por México demandó a los ministros de la Suprema Corte no avalar a la ley de la industria eléctrica como viene. Pidieron autonomía. PRI, PAN y PRD aclararon que irán juntos en la discusión sobre la reforma eléctrica. La contrapropuesta de Va por México privilegia el uso de energías limpias, propone un mecanismo de autogeneración y otorga autonomía presupuestaria y de gestión
a la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó la opinión en el sentido favorable a la propuesta de reforma eléctrica de López Obrador y a la iniciativa priista de reconocer en la Constitución el derecho a la energía eléctrica. El objetivo de incluir la propuesta de Carolina Villano es para que varios priistas voten a favor de la iniciativa presidencial y así alcanzar mayoría calificada, según están alertando algunos analistas. No obstante, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, anunció que el tricolor votará en contra de la reforma eléctrica del presidente, negando que vaya a venderse a Morena. Comisiones Unidas de Diputados emitieron un proyecto de dictamen de reforma eléctrica que incorpora 2 modificaciones, pero mantiene la cancelación de contratos, el límite de participación de la iniciativa privada y fortalece el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. La incertidumbre generada por la reforma eléctrica mantiene en suspenso inversiones por 70,000 millones de pesos para proyectos de energías renovables en el estado en la península de Yucatán. Diversas asociaciones ambientalistas llamaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declare inconstitucional la ley de la industria eléctrica, y esta va a ser discutida por el Pleno tan lejos como el día de hoy. Yo quiero agradecer el que esté aquí conmigo a Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral. Y Víctor Hugo, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. No, muy buenos días, Pedro. Siempre es un placer el poder estar aquí y siempre de verdad muy agradecido con que brindes este espacio de opinión para todos tus televidentes. Oye, pues sé que el panismo presentó una queja ante el INE en contra de funcionarios federales que promueven la ratificación, porque ellos no promueven la revocación, promueven la ratificación del mandato del presidente, pero como que ya nos estamos acostumbrando a que se presentan quejas que no proceden. Después de una queja ante una violación, tendría que venir una sanción o una amonestación, algo que fuera significativo. No vemos mucho. ¿Le ves algún sentido en presentarla? Mira, es que precisamente creo que Andrés Manuel López Obrador y todo su gobierno federal vienen aplicando una máxima que tú recordarás que duró durante muchas décadas dentro del ambiente del círculo rojo político en aquellos tiempos de los presidentes de la República, López Portillo, Miguel de la Madrid, que decían que todo aquello que costara dinero era barato. Sí. Entonces, obviamente, bueno, pues dicen, son multas, pues las pagamos, dinero no les falta. Para empezar, son el partido político, cuando la multa es aplicada al partido político, que recibe una cantidad multimillonaria de dinero, son más de 1,700 millones los que recibe el partido político Morena al año. Entonces, obviamente, pues cuando de repente les aplican multas de 40, 30, 50 millones, pues no les preocupa en lo más mínimo. Sin embargo, déjame decirte que ya lo del tema del secretario de Gobernación ya se extrapoló, ya es un tema de mucha relevancia que deben de considerar y que les debe preocupar. Bien, finalmente presionan a veces a las instituciones que se encargan de procurar y administrar justicia en este país, pero ahorita ellos se dieron un ejemplo muy claro de lo que puede ser desvío de recursos al encarcelar al Bronco. Tú recordarás que los antecedentes que yo estoy mencionando por los cuales el Bronco está privado de su libertad es porque aparentemente a través del gobierno, a través de recursos públicos, recabó las firmas de apoyo que obtuvo para su registro como candidato a la presidencia de la República. Bueno, pues las imágenes que nosotros vimos, que aparte nosotros no anduvimos persiguiendo, que ellos mismos publicaron, vemos a un secretario de Gobernación a punto de abordar un jet del ejército mexicano, transformado ahora con un apartado ahí de Guardia Nacional. Ah, es correcto, pero bueno, pues la Guardia Nacional no tiene jets, es un jet del ejército, porque ahí está la matrícula, y que lo rotularon como Guardia Nacional, que aún así se ve implícita el intervencionismo del gobierno federal con recursos públicos, ahora desafortunadamente hasta con el ejército, una institución que se había permanecido de verdad
inmaculada ante todo aquello, el trasiego de las competencias electorales, regularmente, es más, ante la sociedad con muy buen prestigio. Los partidos políticos también siempre los hemos visto como una institución seria y respetable, pues ahora la están corrompiendo también, o por lo menos a una parte de esta. Entonces, si nos remitimos, Pedro, fíjate el escenario que si tú me permites formular. Imagínate una revocación de mandato en donde es una revocación de mandato impulsada desde el gobierno, porque hay que recordar que esto no lo propuso la ciudadanía, sino fue impulsada desde el gobierno por Andrés Manuel López Obrador, ejecutada por su partido político Morena, y aparte, por medio de los estados de la República, impulsada. Una gran cantidad de dinero, un gran despliegue de recursos públicos espectaculares, bardas, lonas, medallones de automóvil, calcomanías, todos los templetes que pusieron para poder recabar las firmas. Ha sido una cantidad impresionante de recursos. O sea, esto está peor que una elección al presidente de la República que es fiscalizada por el Instituto Nacional Electoral y en la cual le tienen que rendir cuentas. En esta no. O sea, se desbocaron. Pero quiero regresar al punto principal, que es el motivo de tu pregunta. A ver, el Bronco lo tienen en la cárcel, supuestamente por un hecho así, investigado por la FEDE, por la Fiscalía Especial de la Atención de Delitos Electorales. Sí. El secretario de Gobernación y varios funcionarios públicos que fuimos, que también denunciamos, hicieron exactamente lo mismo. Andrés Manuel, para empezar, siempre ha dicho que la austeridad republicana y que por eso viaja en avión comercial. Pues será él que a lo mejor lo andan siguiendo los medios, pero a partir de su secretario de Gobernación para abajo está demostrado que viaja en jet. Oye, pero el propio presidente negó que hubieran usado ese avión. O sea, yo francamente ya no entiendo, pero estoy viendo que este estigma de los López, hablo de Andrés López y de Adán López, parece que salieron respondones, porque incluso le hacen ver todo esto al propio Adán Augusto. Dice que él no ha visto nada y que él no está promoviendo nada y que él no sabe nada. O sea, el hombre es como si estuvieras dialogando con una pared. Así es como lo veo. Vamos a ver cómo reacciona el Instituto Nacional Electoral y a ver a qué se llega con esta queja que has puesto. Pero fíjate que no tan solo vamos a llegar hasta ahí, Pedro. Estamos ahorita a punto de presentar una denuncia penal por desvío de recursos públicos. Pero fíjate, el otro día alguien me pasaba esto, si tú me lo permites, te lo voy a leer, con respecto de las mentiras de López. Dice, las mentiras reiteradas que eran una ilusión de verdad. Debemos evitar caer en esa trampa. O sea, una mentira que se repite con frecuencia, una mentira que ellos que la convierten en realidad. Ellos creen, o cree el presidente, que su probidad le va a durar toda la vida. Ya lo de la casa gris, él ya vio que ya le dio un mazapanzote en la cabeza y debe de entender que no es tan invulnerable como él cree. Entonces, por eso uno no da las entrevistas para aclarar que fue el secretario de Gobernación, pues para evitar decir que no es cierto cuando las evidencias son claras, y el otro lo niega en todo momento. ¿Por qué? Porque así niega lo de cada uno, lo de su hijo, ¿no? Para empezar, ¿no? Sí, pues el hombre ya no salió sordo. Yo recuerdo una sentencia que tenía Salinas, ¿te acuerdas? Bueno, estabas muchado, pero decía, ni los veo ni los oigo, cuando se hablaba de la oposición. Y yo creo que en el caso del presidente, pues no oye nada. A lo mejor ve, pero ignora, ¿no? El hecho es uno. Tenemos un gobierno intransigente y creo la postura política tuya y de grupos como el tuyo que representas debe ser indeclinable y debe ser tenaz hasta llegar a el feliz puerto de que se observe, por Dios, en este país la ley. ¿Cómo va un ciudadano a observar la ley si quienes están encargados de que se garantice su cumplimiento no hacen lo mismo? O sea, dicen que las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran, y nos está arrastrando hacia un caos de ingobernabilidad si siguen las cosas así. Esto tiene un filón mucho más profundo. De verdad que es una catástrofe. Esto que está sucediendo es una catástrofe.
sabemos muy bien a dónde vamos, porque lo peor no es de aquí al próximo domingo, que es la revocación de mandato. Tú lo sabes con la gran experiencia que tienes, Pedro, por tu gran observación político-electoral en momentos conjuntamente las dos. Y sabemos perfectamente bien tú y yo que lo peor está por venir después de la revocación de mandato. Sí. Todo lo que van a querer presionar, implementar, va a haber una persecución impresionante. Es más, yo diría sin precedente. Yo he vivido por lo menos 6 presidencias de la República conscientemente, o 7 tal vez, y nunca de verdad, aún con las exageraciones y aún con todos los mentirosos que eran los gobiernos priistas, yo nunca había visto, de verdad, nunca había visto esto. Sí. Esta forma de verte a la cara y decirte, no, el secretario de Gobernación no viajó en jet. No. Es locura. Víctor Hugo, es Maquiavelo. Maquiavelo definía la política como el arte del engaño. Y esto se practica a cabalidad. En fin, entre Maquiavelo y Goebbels nos tiene presos la historia. Te mando un abrazo con mi cariño. Espero que esto progrese y estaré en comunicación contigo si así tú me lo permites. Pedro, gente de valor como tú requiere México. De verdad, muchas felicidades. Eso digo de ti, querido amigo. Te abrazo. Gracias y Igualmente, buenos días. Bendiciones. Gracias. Hasta pronto. Buen día. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero darle pauta a un hombre que he tenido el gusto de escuchar, de dialogar con él, de pensar junto con él este proceso de la revocación de mandato que se presentará el próximo domingo, que tiene un montón de trabas, obstáculos todos. Nada más que es la única opción, que tenemos para sacar a este loco del poder, que es Andrés Manuel López Obrador. Eduardo Novoa, te saludo con mucho cariño. ¿Estás en Puebla? Así es, Pedro. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Cuéntame, ¿qué es lo que tienes que decirle a nuestro público? Sí, se acerca la fecha más importante en la historia de México, capaz de hacer un cambio tan grande en nuestro país como lo fue el de la independencia de España. Antes de la conquista fuimos dominados por los aztecas, luego sometidos por los españoles, finalmente fuimos sometidos por el PRI. Hoy nuevamente estamos a 6 días de ser sometidos para siempre. Y digo para siempre porque si una persona nace y muere en un país socialista latinoamericano, sin libertades, es para siempre. Solo hay una cosa peor que la corrupción en el capitalismo y es la corrupción en el socialismo. En la primera hay libertad, dignidad, oportunidades y acceso, aunque de manera desigual, al dinero como un bien de cambio. En la segunda solo hay pobreza. Quiero invitar a toda la gente a que piense por sí misma. Quiero hacer un llamado a la inteligencia. Un ciudadano informado sabrá decidir sin dejarse guiar por los otros. Quiero que cada persona busque en su celular 2 cosas. Primero, el Foro de Sao Paulo, que es un conjunto de países de izquierda revolucionaria como Cuba y Venezuela. México ya aparece en la lista de países gobernados por el Foro. Quiero que la gente se pregunte si eso es lo que quiere para sus hijos. Porque en Venezuela cortan la luz de las 6 de la tarde a las 2 de la mañana. Les dan una ración mensual de comida que dura para semana y media. Y hay tal inflación que un bolívar de 1980 equivale hoy a 1,000 millones de bolívares. Y segundo, quiero que la gente lea el artículo 84 de la Constitución mexicana que describe paso a paso la revocación de mandato para que se dé cuenta que una vez que se ha revocado, el Congreso nombrará un nuevo presidente. También quiero dejar en claro que ni Gilberto Lozano, ni Pedro Ferriz, si me lo permites, Pedro, ni nadie de Frena es pagado por el actual presidente. Y la razón es muy simple, pero requiere de la inteligencia de la gente para entenderlo. Los que invitamos al voto, invitamos a los ciudadanos a revocar al presidente, mientras que el presidente invita a que lo dejen continuar. Son 2 cosas totalmente diferentes. Son los opuestos, los contrarios, son blanco y negro.
Por lo tanto, no puede ser que el presidente le pague a Frena para votar en su contra. En Frena somos más de 6 millones de mexicanos. No le alcanzaría todo el dinero del mundo para pagarnos, porque no tenemos precio. Dicho esto, me gustaría invitar a la gente a que este domingo participemos en construir un nuevo México libre de ideologías populistas y aprendamos la gran lección que nos dejará este ejercicio, la de revocar a un mal presidente o a un mal gobernador cuando pierdan de manera generalizada la confianza de la gente. México tiene que salir favorecido de este proceso. Los ciudadanos de Latinoamérica ya están pendientes de lo que sucede este domingo, pues sentaremos un precedente para desterrar las dictaduras latinoamericanas por medio del voto. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá también están pendientes, ya que el Tratado de Libre Comercio se tambalea y con ello nuestro empleo. Los ciudadanos europeos que se interesan en el desarrollo de los pueblos del mundo también quieren saber si México recuperará el rumbo de la democracia. El mundo entero nos estará viendo este domingo y estará pendiente de que tú, Juan, Lupita, María y Luis salgan a votar. Pedro, después de revocar al presidente, México será un ejemplo mundial de democracia y civismo. Sin duda alguna. Quiero decir que vamos a estar el día de mañana vamos a tener un foro abierto en Monterrey. Quiero invitar a toda la gente de Monterrey para que esté al pendiente. Ahí va a estar Eduardo Novoa, va a estar Gilberto Lozano, está Rafael Lórez de Mola, está un servidor, hay gente muy interesante, está Javier Livas Cantú, hay gente muy interesante que estará ahí y que entre todos haremos planteamientos que tienen que ver con, miren, la revocación de mandato puede estar plagada de cosas que no nos gustan. Yo no me puedo imaginar al pueblo unido convocando a una revocación de mandato, pero a algunos mexicanos les agravia que haya sido el presidente el convocante, o que haya sido su partido el que haya negociado junto con otros el proceso revocatorio en las modificaciones de los artículos 84, el 4 transitorio, el 35, etcétera. Pero el hecho es que la democracia tiene niveles. Y en esos niveles nosotros ojalá y estuviéramos hasta arriba, estamos hasta abajo. Pero con estos pocos elementos, aprovechables todos, tenemos que hacer magia. Y tenemos que entender que entre todos los mexicanos podemos hacer las cosas e imaginarnos un país libre y democrático. El decir no voto, no voy, hacerle el vacío al presidente, ejercer, ¿cómo le llaman, Eduardo? Una abstención activa, ¿no? Ese es el término. Sí. Una contradicción. ¿Qué quiere, para ti, qué quiere decir abstención activa? Pues no quiere decir nada, Pedro, es una simple contradicción, es una oración que se anula a sí misma, que es difícil entender. En la democracia lo que hay que hacer es votar, no hay otra opción. Yo espero que la gente se dé cuenta que la verdadera trampa es la de la abstención activa. Y una última cosa que quería ver contigo, Eduardo. Hay gente que dice, si es revocado el presidente no se va a querer ir. O sea, no se va a querer ir. ¿Qué piensas de este postulado? Bueno, es que la figura del golpe de Estado no se puede hablar a la ligera. El golpe de Estado es condenado internacionalmente, es un delito de lesa humanidad. Quien da un golpe de Estado tiene que estar seguro que va a continuar en el poder hasta su muerte, porque el día que deje el poder va a ser perseguido penalmente. Una persona que da un golpe de Estado no puede salir del país porque es aprehendida en los puertos de salida. Y no solo la persona que da el golpe de Estado, sino quienes lo hayan apoyado, los generales o las personas que hayan decidido apoyarlo en este crimen de lesa humanidad, también van a ser perseguidos. Entonces, si a este presidente por su edad y por su estado de salud le quedaran pocos años, los que quieran apoyarlo tienen que estar muy conscientes que una vez que él falleciera, serían perseguidos con todo el peso de la ley.
La única manera que una dictadura o que una persona puede acceder al golpe de Estado es sabiendo que se va a quedar por décadas, él y quienes lo van a apoyar. Claro, pues Eduardo Nova, me dará mucho gusto darte un abrazo el día de mañana en Monterrey, y desde aquí también agradezco siempre tus claras, precisas, contundentes, inteligentes intervenciones. Te abrazo, querido amigo. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Eduardo Nova aquí con nosotros. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con mi querido Pedro Ferriz Híjar, a quien ingeniero, saludo. Hoy es martes. Hasta donde sé. Hasta donde estamos enterados. Qué rápido se está pasando este año, ¿no? La verdad. Recuerdo cuando el tiempo era lento y yo era rápido. Sí, todavía. Hoy todo es al revés. Hoy todo es al revés. Oye, ayer estábamos hablando, entre muchas otras cosas, de Adán Augusto. Adán. El primer Adán nos dio en la madre. ¿Y el segundo? Y este segundo va que vuela. Pero este sí trae el pecado original, ¿no? Que se llama Andrés. Sí. Ya no es Eva. Ya no es Andrés. Ya son tiempos distintos, ya entramos a una apertura mucho mayor. Pero bueno, ayer ayer hablábamos de Adán Augusto y hablábamos de esta polémica de Adán Augusto estando en dos estados en específico, haciendo estos actos de proselitismo, en donde buscando la activación a la revocación de mandato, buscando el apoyo a la reforma eléctrica, buscando impulsar la agenda del presidente de la República. Entonces empiezan los argumentos a favor y en contra, ¿no? El primero, que obviamente se está utilizando, es que Adán Augusto hizo esto en sus tiempos libres, como si uno dejara de ser funcionario nada más por ser sábado o domingo, ¿no? Pero el más importante de todo, y yo creo que la queja más importante de todas, es el uso de un avión que, pónganlo bien claro, no es de otra persona que no sea del ejército mexicano. Entonces, el uso de un avión que ya no está en manos de la Secretaría de Gobernación y que está en poder del ejército mexicano, te habla de un apoyo del ejército al secretario de Gobernación para promover la revocación de mandato. Ahora, este uso inapropiado de los recursos públicos, ilegal, tiene un nombre, y se llama peculado. Es peculado. Entonces, se le pregunta al presidente de la República ayer y dices, oiga, señor presidente, ¿cómo ve que sus colegas están utilizando el avión de las Fuerzas Aéreas Mexicanas? No, nosotros no utilizamos el avión. Ah, no utilizas el avión. Y entonces, tenemos la foto, a ver. Ya sé que ya me volteé el orden, pero tenemos la foto en donde está Adán Augusto, ahí lo ven, en donde está, bueno, ahí se ve el senador Guadiana, ¿no? Ya lo viste. Ahí está Guadiana. Ese sombrerito no es San Bigotes. No es Guadiana. El senador Guadiana. Ahí está Mario Delgado, ahí está toda la comitiva en un avión de la Guardia Nacional que pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, está el avión, a esto ellos no son, o sea, todo lo que esto es un fake news, montaje, y bueno, ya sabrás, ¿no? Entonces, a esto viene otra prueba irrefutable del uso del avión, que es, pues, el plan de vuelo, ¿no? Claro. Entonces, el plan de vuelo, ahí está el plan de vuelo de este Gulfstream G350 con la matrícula tal del Mexican Police. Esto dice el Mexican Police porque este avión estaba anteriormente registrado a la Policía Federal Preventiva, que se absorbe la Secretaría de Gobernación en época de Enrique Peña Nieto, y ahora la Guardia Nacional la absorbe la Secretaría de la Defensa. Más que nada ahí está mal puesto el avión, pero lo importante es que el avión ahorita es de la Secretaría de la Defensa. Entonces, ahí está el plan de vuelo Hermosillo, todo lo tenemos. A todo esto, vimos los videos de Adán Augusto haciendo uso de la palabra en estos lugares, hablando de la revocación de mandato, el cinismo de Adán Augusto cuando le preguntan sobre su actuación. Oiga, señor Adán Augusto, ¿qué pasó? Así contestó. Las críticas que ha recibido nada más por haber hecho campaña para en favor de la revocación de mandato, secretario. No, yo no hago ninguna campaña.
sobre los videos que han estado circulando. No los he visto. ¿Pero participó usted? No los he visto, no puedo opinar sobre algo que no he visto. ¿No ha hecho campaña con el presidente? No, el presidente no anda en campaña. No, Para la no pude haber hecho campaña con él. Oye, es un cínico. No los he visto. No los he visto. No puedo hablar de algo que no he visto, pero si estuvo ahí. Tú lo hiciste. Ese es el asunto que, mira, si no fuera trágico sería cómico. No, pues podría ser asesor de Hitler, ¿no? Ha hablado de Goebbels, ahí los dos. No los he visto. No los he visto, no los he visto. El presidente no está en campaña. El presidente se la vive en campaña. No es que esté, es que permanentemente esté en campaña. Pero en verdad, si no fuera trágico, sería cómico. Sí. Como tú lo hiciste, tú estuviste, tú volaste, tú todo. Oiga, y estos videos, no los he visto. No, yo no puedo opinar de lo que no he visto. Óyeme, qué cinismo de estos cuates. Pues este cuate puede ser el próximo presidente de la República. Es ahí en donde viene la importancia, porque yo veo perfilándose a Dan Augusto como el pequeño delfín de Andrés Manuel López Obrador. Y no solo eso, Adán es un mini Andrés Manuel. Es sus actitudes, es su forma de hablar. ¿Mini? Todo. Bueno, está un poquito más alto. No, pero no de tamaño. Yo creo que este es igualito. Es igualito a Andrés Manuel López Obrador. Y es su secretario de Gobernación. Por algo se hizo ese enroque de sacarlo de la gobernatura de Tabasco para llevarlo a la Secretaría de Gobernación. Y pues llevar a cabo la agenda del presidente de la República. Ahora, ¿de dónde vienen las ideas de Monsieur President? ¿De dónde vienen estas ideas de Andrés Manuel López Obrador sobre la revocación de mandato? Estas frases tan célebres de amor con amor se paga. Te pongo un ejemplo. Aquí lo vemos. Mira, es exactamente el mismo discurso, la enorme ocurrencia que tiene de un Andrés Manuel López Obrador con la frase amor con amor se paga, que siga AMLO, y después a Hugo Chávez en donde exactamente lo mismo, amor con amor se paga. Estas son las ideas bolivarianas. El ingenio, ni siquiera la 4T, tiene el ingenio de tratar de disfrazar de dónde vienen sus preceptos y sus ideas principales, ¿no? Sí, traen el modelo y ya estamos, ya como decía ahorita Eduardo Novoa, ya figuramos entre los países del Foro de Sao Paulo, activamente. Ahora, es como comprar una franquicia de McDonald's, ¿eh? Sí. O sea, estos no le están cambiando una coma. Es un manual en donde, mira. Por eso los mexicanos tenemos la oportunidad de hacer caer al presidente en la propia trampa que nos tiende el próximo domingo. Eso es lo importante. Es lo importante ver que todo esto, pues es tema. Digo, parece ser que en verdad es como trabajar en un servicio de telemarketing. Si te dicen esto, no los he visto. Si te preguntan, no los he visto. Sí. Oye, señor presidente, ¿están usando un avión? Lo que usted va. No están usando nada. Ah, bueno, pues entonces. Es que tienen otros datos. Ahí muere. Entonces, hoy, nada más para finalizar, Marcelo Ebrard anunció la posible llegada de Qatar Airlines a México. Viene Marcelo de hacer una gira fue a Qatar, me quiero imaginar. Fue a Dubái, ahí estuvo reunido y pues ya anuncia que Qatar Airlines va a llegar. Lo que también nos queremos preguntar es si llegarán algunas otras aerolíneas, ¿no? Pues a lo mejor con manita de puerco, ¿no? El problema no es que lleguen las aerolíneas, el problema es si los pasajeros quieren llegar ahí. Llegar de Qatar y aterrizar en el aeropuerto internacional Felipe. Bueno. Para después echarte 3 horas de traslado y tomar tu viaje a, no sé, Cancún, Los Cabos, a donde sea. Es francamente lamentable. Es una aventura. Es turismo de aventura. Es turismo de aventura. Ahora, llegarán los aviones de Cubana de Aviación. Seguramente, próximamente tendremos un aterrizaje de ellos en el Aeropuerto Internacional Felipe. Si son aviones de Cubana de Aviación, seguro llegarán por tierra. Por ahí tengo una foto, a ver si ya la tienen ahí de lo que se ve ya el primer avión de Cubana de Aviación llegando al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿La tienen ahí, chavos? A ver si la tienen, porque ahí está.
Es una guagua, chico, es una guagua. Va a llegar la guagua. Va a llegar la guagua. Pero bueno. Vamos a... Gracias, querido. Ahí se las pongo. Vamos a hacer una... Gracias, querido. Gracias. Gracias. Ernesto Peña está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y damos paso al pensamiento claro de Ernesto Peña, a quien saludo como siempre con mucho cariño. Ernesto, buenos días. Hola Pedro, buenos días México, me da mucho gusto saludarlos a todos. Hay momentos clave en la vida, Pedro, en los que nuestras acciones y nuestras decisiones nos marcan para siempre. Este es uno de estos momentos. El mes de abril de 2022 va a determinar el futuro de México de los próximos muchos años. Miles de millones de dólares en inversiones extranjeras y nacionales destinadas al desarrollo de energías limpias que podrían dar a México no solo un enorme liderazgo en materia de sustentabilidad energética, sino que generarían miles de empleos y prosperidad de largo plazo para el país. Están en juego. El día de hoy, justamente hoy, la Suprema Corte de Justicia va a emitir su resolución sobre la constitucionalidad de la reforma a la ley de la industria eléctrica propuesta el año pasado por el Ejecutivo y que desde marzo del mismo año pasado, Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones de la Ciudad de México, con pleno apego a lo dispuesto por la Constitución General de la República, suspendió con efectos generales la ley. Por eso esa ley no ha podido ser aplicada. Bueno, esa tóxica reforma a la ley de la industria eléctrica se resuelve el día de hoy en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El significado de la decisión de nuestro máximo tribunal va a ir mucho más allá del plano económico. Se juega mucho más que lo que formalmente está en disputa. La decisión de la Corte va a decidir, fíjate bien, va a decidir en buena medida la subsistencia de la democracia en este país, el rescate de la República que está claramente amenazada y la posibilidad de acotar el retropopulismo autoritario que conduce hoy los destinos de México y que francamente ha causado ya un enorme daño en todos los aspectos. No lo digo yo, ahí están los resultados que lo demuestran todos los días, todos esos resultados están a la vista, todos son desastrosos ya. En el mundo de la posverdad cada vez más desprovisto de valores, en el que la demagogia ha erosionado los principios fundamentales de nuestra sociedad, normalizando la mentira y la intolerancia, tengo la impresión, México querido, que estamos recuperando la conciencia. Espero que así sea. El pueblo tiene que despertar. Un pueblo despierto es un pueblo consciente y es también por naturaleza un pueblo libre. No se deja engañar, no se deja manipular. La conciencia y la libertad conducen necesariamente a la democracia, son la esencia de la democracia. De esos bienes falta, si esos bienes llegan a faltar, es muy difícil que un país sea próspero y feliz y que los ciudadanos puedan alcanzar su verdadera realización. Nuestro país tiene un problema grave de inconsciencia, lo cual hace fácil que se le manipule ideológicamente, emocionalmente, sentimentalmente. Tenemos que despertar en nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestra vida de todos los días, porque sin conciencia crece el fanatismo y con fanatismo no florecen los valores en los que se finca la sana existencia de una comunidad. Libertad, justicia, democracia y soberanía. En un Estado democrático, la soberanía reside en el pueblo, es propiedad del pueblo y se encuentra regida, regulada y determinada por las reglas de la Constitución. Por eso, para cumplir y hacer cumplir la Constitución y asegurar el bien de la República, necesitamos un poder judicial autónomo, inteligente y comprometido con el país. El día de hoy la Suprema Corte de Justicia se enfrenta a su mayor prueba hasta este momento. Cuando Plutarco Elías Calles era jefe máximo de la revolución en México, hubo un ministro de la Suprema Corte de Justicia que lo enfrentó igual que lo ha enfrentado últimamente el juez Gómez Fierro, con la ley en la mano. Se llamaba Alberto Vázquez del Mercado. Era uno de los 7 sabios de México, élite de la generación de 1915.
formada por los grandes maestros del Ateneo de la Juventud. Aquel joven abogado admiraba la devoción por la ley que había caracterizado a los liberales de la Reforma, como Ignacio Ramírez o al propio Ignacio Manuel Altamirano, ministros que mantuvieron su independencia del presidente Juárez y aún lo criticaron con dureza y desde luego lograron enderezar muchas de sus decisiones. Ese es el espíritu de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asegurar que en todo momento la Constitución sea aplicada siempre al pie de la letra, sin excepciones. Ha sido un tiempo difícil para todos. Tenemos que resolverlo juntos. Tenemos que creer en nosotros mismos, en nuestra capacidad para lograr cosas grandes en conjunto. Este es un momento crítico. Tenemos que volver a tendernos la mano unos a otros y creer, querido México, creer en nosotros mismos como siempre lo hacemos cuando nos visita la tragedia. Hoy estamos en medio de la tragedia. Es momento de solidaridad. Estoy seguro que todos lo entendemos muy bien. Esto no se va a resolver solo, debemos enderezarlo juntos. Tenemos un solo México y este México, es de todos los mexicanos. Este México no va en la dirección correcta. El populismo autoritario, como el de Cuba o el de Venezuela, o peor aún, como el de Rusia, ha probado ser un terrible modelo generador de mediocridad y decadencia social generalizada que no podemos tolerar. México no es mediocre. Tú, vete al espejo. No eres mediocre. Estoy seguro que no. Te he visto a los ojos. Te encuentro todos los días en la calle caminando. Te veo en tu oficina. Te veo en tu trabajo. Estoy seguro. Tú, México, no eres mediocre. Somos juntos una nación llena de talentos de toda especie que debe aspirar siempre a lo más alto, a destacar, a progresar, a querer más, a buscar más, a hacer más. Para lograrlo, tenemos que preservar la democracia y la libertad. En México cabemos todos. Lo que no cabe es el conformismo. El día de hoy, la Suprema Corte de Justicia enfrenta su mayor prueba hasta este momento. Que sea un día grande para la justicia en México. Gracias, Ernesto. Como siempre, gracias por tu reflexión. Que hoy sea un día grande. Que sea grande, Pedro, te abrazo. Yo también. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Querido Alex, te saludo esta mañana. Pedro, muy buenos días. Buen martes para ti y a todo el auditorio de Central FM. Pedro, hay mucho tiempo para seguir analizando lo que implica el Grupo de México en la Copa del Mundo de Qatar del próximo mes de noviembre. Pero bueno, ayer se filtraciones a propósito para que todo mundo empiece a buscar dónde venden la playera de la selección mexicana. En pantalla tenemos a quienes nos acompañan a través de la vía digital y en video la playera de la selección mexicana. No ha sido confirmada ni por la federación ni por la marca patrocinadora, pero pues ya está ahí. No sé si me gusta o no, francamente, pero bueno, regresa al verde tradicional de tantos años. ¿Te acuerdas que le han inventado que México juegue de negro, de vino, de blanco? Y bueno, pues han regresado a ver si les trae mejor suerte y mejor fútbol esta playera verde de la selección mexicana. Y mientras unos gritan y exigen a pataladas que Charito Hernández tiene que regresar, otros no en México, bueno, pues hay que estar listos para el inicio de los cuartos de final de la Champions, donde se ve generalmente el mejor fútbol del mundo. Pero hoy 2 partidos, juegos de ida, Manchester City ante el Atlético de Madrid, nunca antes se habían enfrentado en una competición europea, y el otro duelo, Benfica de Portugal ante uno de los grandes favoritos, Liverpool, que llega con 10 victorias de manera consecutiva en todas las competencias, mientras que en nuestra zona, y aquí nos tocó vivir, a veces desafortunadamente y a veces muy de suerte, como en el tema del octagonal hacia el Mundial, México vive en CONCACAF y aquí a los equipos mexicanos les toca la Conca Champions semifinales. 2 equipos mexicanos se enfrentan hoy en CU, Pumas de la Universidad ante la Máquina Cementera de la Cruz Azul, 9 de la noche, Estadio Olímpico Universitario, es el partido de ida de las semifinales de la Conca Champions. Vale la pena destacar, Pedro, aplaudir
como lo hemos hecho en otras ocasiones, al Club Deportivo Chapultepec, al histórico Club Deportivo Chapultepec de esta capital, porque se atrevió en medio de la crisis de pocos recursos a organizar un torneo profesional de la ATP. Es el Mexico City Open. Ayer inició buenos juegos y esperemos vayan incrementándose los niveles de calidad. Lamentablemente hay un chavo mexicano que se llama Luis Carlos Ramírez, debutó, primer partido como profesional el día de ayer, perdió en primera ronda ante el francés Javier Maxime, pero bueno, se le vieron buenas cosas a este chavo de apenas 17 años. Hoy, la raqueta número 1 de México, Alejandro Hernández, estará también debutando ante el alemán que llegó de la quali, Yupovic. Y finalmente, Pedro, estamos a 48 horas del inicio del béisbol de las Grandes Ligas. Después de una larga huelga, se pusieron de acuerdo y está todo listo para que este jueves 7 inicie la temporada 2022. Y en nuestro país, Jorge Cantú, único pelotero en tener 100 cuadrangulares en Grandes Ligas y 100 en la Liga Mexicana de Béisbol, anunció su retiro al terminar esta temporada con los Diablos Rojos de el México. Así un panorama rápido y lo más atractivo, Pedro, que sea una gran jornada de martes para ti, para todo el auditorio. Muy buenos días. Gracias, querido Alex. Muy buenos días y con esta información nos vamos. Gracias, como siempre, por el favor de su atención. Esperamos contar con ella el día de mañana y claro, a lo largo de esta jornada estaremos en comunicación a través de las redes y de la digitalidad. A nombre de todo mi equipo que me enorgullece, me despido, su amigo Pedro Ferriz de Con. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.